Bienvenido a Consciente Podcast, un espacio de psicología práctica para la vida real. Junto al Dr. Rafael Ramos, descubrí los temas más relevantes de relaciones, decisiones, emociones y crecimiento personal, sin rodeos y con profundidad. Porque vivir mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de conciencia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bonito podernos encontrar en nuestro espacio aquí en Consciente Podcast. Soy Rafael Ramos, psicólogo y escritor, y como siempre es un placer podernos encontrar. Recordá que la orientación, el propósito de nuestro podcast es identificar un tema, 7 herramientas, 7 ejes de comprensión y tratar de llevar esto a la aplicación de la vida práctica. Hoy vamos a estar hablando de la estabilidad emocional. Se entrena, no es un rasgo, es una práctica. La estabilidad emocional no es personalidad, es disciplina interna. O, si quieres verlo de otra forma, si crees que sos así y no puedes cambiar, no te falta carácter, te falta entrenamiento. Muchas personas dicen constantemente: yo soy muy sensible, yo soy muy explosivo, yo soy muy ansioso, yo soy así. Y esa frase "yo soy así", en alguna medida no quiero satanizarla o minimizarla, pero bueno, yo soy responsable, yo soy disciplinado, yo soy consciente. Hay una parte de esa frase que está bien, pero cuando este yo se utiliza como justificación, como estereotipo, como etiqueta, se convierte en algo profundamente limitante y para nada sano, para nada conveniente, porque entonces nos limita las posibilidades de desarrollo. Desde la psicología contemporánea sabemos algo fundamental: la estabilidad no es un rasgo fijo, es una capacidad entrenable. Esto tiene que ver incluso con la neuropsicología y la neuroplastía. Sabemos que el cerebro cambia con la práctica repetitiva, continua y constante. Y si bien quizá has sido una persona que de una u otra forma reaccionas muchas veces desde la impulsividad, la reactividad y la explosividad, ¿qué pasa si empiezas a entrenarte en análisis, contención y prudencia como una práctica constante? Pensemos en alguien que es muy explosivo y entonces cierra los ojos y dice: yo no me voy a enojar, yo no me voy a enojar. Pero no es eso, es entender cuáles son los factores de ese enojo, de dónde viene esa reacción que la provoca y qué podemos hacer para regularla. Desde el estoicismo hemos aprendido que no controlamos lo que sentimos inicialmente, pero sí cómo respondemos a esto. Y hoy vamos a desmontar una idea limitante. No naces estable, te entrenás para hacerlo. Entonces, número 1, la estabilidad no es ausencia de emoción. La estabilidad es emocional, es racional, es contextual, es situacional. La estabilidad emocional no significa no sentir tristeza, no sentir enojo, no sentir apatía, no sentir desdén, no sentir desánimo, no sentir ansiedad. Todo lo contrario. Significa que la emoción no te gobierna. Desde la neurociencia sabemos que todos tenemos activación emocional automática, particularmente cuando algún componente hemos decidido, como por ejemplo: no soporto a la gente lenta, no soporto la ironía, no soporto que no me vean, no soporto que me interrumpan. La diferencia no está en lo que sentís, sino en cómo nos regulamos a partir de las categorías mentales que consideramos como determinantes o importantes. La persona estable siente y siente intensamente, pero no pierde la dirección, se detiene por un momento, reconoce la emoción, comprende el contexto de la situación, sabe y entiende desde dónde viene su historia, pero elige funcionar. Entonces, desde esta perspectiva, la estabilidad no es ausencia de emoción. Y cuando yo reconozco que tengo un patrón reactivo y entiendo las causas por las cuales reacciono, entonces número 2, ahí es cuando empezamos a trabajar la neuroplastía. Es decir, el cerebro cambia con la práctica. Es como aprender un idioma. Tenemos un idioma nativo y si nos acercamos a un segundo idioma y se vuelve una práctica continua y constante, terminamos no solo hablando un segundo idioma, sino pensando, adquiriendo e integrándonos en ese segundo idioma. La corteza prefrontal es la responsable
de esta práctica consciente. Entonces, cada vez que pausas antes de reaccionar, creamos un nuevo aprendizaje. Cada vez que reevaluamos un pensamiento, creamos un nuevo aprendizaje. Cada vez que somos prudentes o toleramos una incomodidad sin escapar, sin explotar, creamos un nuevo aprendizaje. Y entonces estamos creando conexiones neurales que no dependan tanto del sistema límbico o de nuestra amígdala, de nuestra hipófisis como tal, sino que estamos dándole la oportunidad a nuestro aparato volitivo, es decir, a nuestra voluntad de analizar, pensar y actuar, reconociendo, analizamos, pensamos, ¿verdad? Fragmentamos en partes, sentimos, pero elegimos cómo actuar. El pensamiento automático versus el pensamiento entrenado. El pensamiento automático, diría Aaron Beck, es el pensamiento rápido, emocional y muchas veces distorsionado que viene de un contexto específico que ha sido creado por una historia muy particular. Pero cuando yo me detengo y entonces comprendo, por ejemplo, a nivel de psicología sistémica, que yo grito porque en mi casa nadie respetaba nuestro espacio de expresión, sino que había que luchar y ganaba el más fuerte. Entonces, al entender esto y la distorsión que crea, yo puedo empezar a entrenarme en estabilidad emocional cuando comprendo que el desacuerdo, las diferencias de criterio, las diferencias de opinión, los diferentes argumentos no son un ataque personal, son perspectivas sobre una misma situación. Detectar el pensamiento automático, cuestionarlo y sustituirlo por una interpretación puede generar regulación emocional. Por ejemplo, un pensamiento automático, vos decís siempre cállate. Bueno, pero ¿qué pasa si empezás a entrenarte en escúchame? Si vos decís cállate, vas a generar una reacción posiblemente explosiva o hiriente en la otra persona. Si generas escúchame, al final es el mismo objetivo, es el mismo camino. Vos lo que querés es ser escuchado. En la segunda versión, la persona puede ponerse más receptiva y propositiva. En la primera, la persona puede sentirse ofendida o ser un factor precursor de un conflicto mayor. En el pensamiento automático, no respondió, seguro yo no le importo. O sea, ¿qué pasa si no respondió? Necesito darle espacio y tiempo a esta persona para que responda. Cuando no estamos entrenados, ¿verdad? Entonces partimos de que la emoción genera credibilidad, es decir, que es una verdad, pero no es cierto. Es que estamos habituados a este tipo de reacción. En el pensamiento consciente, no respondió, significa descubrir, analizar, pensar en otras variables de desarrollo. La diferencia no es la emoción, es la interpretación, y la interpretación se entrena progresivamente. ¿Qué provocamos con esto? ¿Qué provocamos cuando yo empiezo a tomar en cuenta que la estabilidad no es ausencia de emoción, que la neuroplastía cambia cuando yo me entreno y que además cuando yo detecto los pensamientos automáticos, que son los que le han dado cuerpo y forma a mi habitual estilo de reacción? ¿Qué es lo que pasa con esto? Empiezo a tener regulación fisiológica antes que regulación cognitiva. Es decir, la estabilidad no solo es mental, es corporal. Desde la teoría polivagal sabemos que el sistema nervioso necesita seguridad fisiológica para pensar con claridad. Si el cuerpo está en hipervigilancia, la mente es catastrófica, defensiva, reactiva, el pensamiento se acelera, la interpretación se distorsiona. Pero cuando yo empiezo a practicar pensamientos alternativos, no respondió qué otras alternativas hay, solamente desprecio y rechazo. O qué tal si empiezas a pensar en priorización, escucha, atención, que no tienen que ver con vos, sino con el contexto en el que está la otra persona que no puede responderte. Entonces, en la medida en que yo me permito pensar diferente, tomo conciencia de mi respiración, hago pausas conscientes, decido ponerme en movimiento, caminar, correr, hacer algo que baje la intensidad emocional hasta poder sentir que hay la suficiente regulación para que yo pueda reaccionar de forma diferente. Vos podés seguir caminando en la vida con este yo soy así, dejando una estela de tensión, fricción, complicación, apatía y angustia, pero también podés permitirte reconocer que una interpretación defensiva lo único que causa es una complicación consciente y saturación. Entonces,
El concepto diferenciación emocional se los he venido planteando muchísimo de Bowen en esta primera temporada. Recordemos que la estabilidad también implica no absorber todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Una persona con baja diferenciación se desregula si la otra persona se desregula. Toma el estado del otro como propio. Esto tiene que ver con teorías del apego. Pero también cuando yo empiezo a individualizarme, yo no soy una reacción como la de mis padres. Yo no soy, ¿verdad? Yo no soy una persona explosiva y reactiva. Yo aprendí a manejar así las emociones. Y entre determinar que yo no soy y que esto es aprendizaje, hay muchísimas oportunidades de crecimiento. Un componente importante cuando queremos buscar equilibrio psicológico, equilibrio emocional y entrenar nuestras reacciones es aprender a aceptar, tolerar la incomodidad. La estabilidad no se entrena en comodidad, se entrena en tensión. Es como, no sé si has escuchado esto, como cuando alguien dice no le pidas a Dios paciencia porque no te va a dar paciencia, te va a dar la oportunidad de ejercer la paciencia. La estabilidad no puede ser evasiva. Entrenarnos implica, cada vez que evitas una conversación difícil, seguir siendo reactivo. Pero si te permitís enfrentarlo desde la confianza, la serenidad, cada vez que reaccionás para aliviar la ansiedad y explotás, estás manteniendo el mismo mecanismo. Frente a la ansiedad, me detengo, me voy, escribo, busco consejo. La estabilidad crece cuando comprendes lo que te incomoda, reconoces cuáles son las categorías mentales que utilizas para definir esto como una incomodidad y además reconoces que esa es una reacción adaptativa automática que, como diría Aaron Beck, viene del pensamiento automático y que simplemente he sido así porque no me he cuestionado. Cuando yo aprendo a cuestionarme, entonces entro en la posibilidad de desarrollar más la funcionalidad de mi corteza prefrontal y a través de la neuroplastía desarrollar nuevos aprendizajes que me permitan entender que el enojo no es mala crianza, que el estrés no tiene que significar gritos, que la ansiedad no tiene que significar parálisis. Podemos aprender mucho del estoicismo, que pone el foco en uno. Marco Aurelio escribía diariamente para entrenar su mente. No era algo espontáneo, es una práctica. Entonces identifiquemos qué me enoja y por qué me enoja. ¿Dónde lo aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Esto que me enoja, ¿qué otras alternativas de manejo tienen? ¿Esto que me enoja realmente merece mi enojo? ¿O es que a partir del enojo me doy cuenta que tengo una posición un poco egocéntrica? Y cuando las cosas no son como yo quiero, entonces estallo, pero que algo sea diferente, que algo no concuerde con lo que vos imaginaste o que no sea como vos lo decías, no significa que estés funcionando mal. Significa que tenés que aprender a tolerar la vida tal y como ésta se presenta. Entonces, ¿qué quiero proponerte hoy? Una rutina diaria de estabilidad emocional de 10 minutos. Toma 3 minutos de respiración lenta. Inhalamos, sostenemos, respiramos. A partir de ahí, trata todos los días de trabajar con un pensamiento. Por ejemplo, no soporto la gente lenta. ¿Eso es real? ¿La gente es lenta o es que vos sos una persona impaciente? Empiezo a cuestionar la evidencia y el efecto que esto tiene. Y empiezo a formular interpretaciones. Y me pregunto, estas nuevas interpretaciones, ¿qué alternativas de expresión emocional? Hagamos esto por 30 días. Respiración, identificación, cuestionamiento y buscar evidencia y además buscar formas alternativas de resolución de un conflicto. Eso te aseguro que va a generar un efecto diferente. Nuestras preguntas de reflexión al final de este episodio. ¿Qué emoción te desregula? ¿Qué pensamiento lo acompaña? ¿Y cuándo consideras y cómo este aprendizaje se transformó en un pensamiento automático? La estabilidad emocional se entrena y está a tu alcance.
Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Los invito a todas mis redes como Dr. Rafael Ramos y por supuesto también en mi blog rafaelramoscr.com. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Consciente Podcast. Si este episodio te aportó claridad, compartilo con alguien que lo necesite. Recordá, cada elección construye tu historia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Viví consciente. Consciente Podcast.